El hijo del millonario empeoraba cada día, consumiéndose sin que ningún médico pudiera explicarlo. La niñera decía cuidarlo con dedicación, pero nada cambiaba. Fue entonces cuando un niño de la calle irrumpió en la habitación con un frasco en las manos y la voz temblorosa. «Señor, yo vi lo que ella hizo». Lo que ocurrió después sacudiría todo en lo que el millonario creía y revelaría un secreto imposible de ignorar. La vida de Andrés Salazar se desmoronó en una sola noche. Su esposa, compañera de tantos años, murió repentinamente en un accidente de auto. El millonario, acostumbrado a enfrentar grandes negociaciones y riesgos empresariales, no sabía cómo lidiar con aquella ausencia que no se medía en cifras. La mansión, antes llena de risas y conversaciones alrededor de la mesa, se transformó en un espacio silencioso, cargado de sombras. Pero quien más sintió el peso de esa pérdida fue Esteban, su hijo de apenas 5 años, que despertaba llamando a su madre y solo recibía como respuesta el eco de las paredes. Andrés intentaba compensar el dolor enterrándose en el trabajo. Pasaba horas en reuniones interminables, firmaba contratos, visitaba clientes, como si la prisa fuera capaz de anestesiar la herida abierta. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, encontraba a su hijo encogido en un rincón, solo, abrazando un muñeco de peluche ya gastado. El niño casi no hablaba. Sus ojos grandes y húmedos parecían cargar un vacío imposible de llenar. Una noche, al verlo dormir de agotamiento en el sofá, Andrés murmuró en voz baja: «No puedo dejarlo así. Necesito a alguien que esté con él cuando yo no pueda». Fue entonces cuando Bianca entró en sus vidas. Tenía apenas 22 años, el cabello rubio que caía en suaves ondas sobre los hombros y una sonrisa gentil que transmitía confianza. Oficialmente, era la nueva niñera de Esteban, y en los primeros días conquistó al niño con historias narradas en voz dulce y la promesa de que nunca lo dejaría solo. Preparaba tés aromáticos, acariciaba su cabello hasta que el sueño llegaba y lo cubría con una manta suave. Para Andrés, aquello era un alivio. «Es dedicadas, quizás sea justo lo que necesitamos», murmuró, observando la escena a la distancia. Pero la rutina tranquila comenzó a deshacerse en silencio. Primero fueron resfriados leves, que pronto dieron paso a fiebres repentinas. Esteban se ponía pálido, sudaba frío y vomitaba sin explicación. Médicos fueron llamados con urgencia, realizaron exámenes, pero ningún diagnóstico explicaba el deterioro constante. Bianca, angustiada, repetía siempre lo mismo: «No sé qué está pasando, señor Salazar. Hago de todo, preparo los tés, cuento las historias, pero nada parece funcionar». El padre, sentado al borde de la cama, apretaba la frágil mano del niño y respondía con desesperación: «Solo duerme. Es como si poco a poco se estuviera apagando. Dios mío, no puedo perderlo también». Las horas se arrastraban en medio de la angustia. Esteban permanecía acostado la mayor parte del tiempo, como si su cuerpo hubiera entrado en modo de supervivencia, guardando cada gota de energía para seguir vivo. El silencio de los pasillos solo era cortado por la frágil respiración del niño. Bianca mostraba preocupación, limpiaba el sudor de su frente con una toalla húmeda y susurraba: «Pasará, querido, pronto te sentirás mejor». Pero cada día, los ojos de Andrés gritaban una duda ahogada: ¿por qué no mejora? Una mañana gris, al abrir las cortinas de la habitación, Andrés encontró a su hijo hundido en un sueño profundo, la respiración corta, los labios resecos. Se sentó en el borde de la cama, pasando la mano por su frente febril, intentando creer que era solo otra crisis. Fue en ese instante que escuchó pasos rápidos y al girar, encontró a un niño de la calle ya dentro del cuarto. Delgado, con ropa rota, sostenía algo en las manos. Sus ojos estaban abiertos de par en par y su voz temblaba, pero cargada de urgencia. «Señor, yo lo vi. Fue ella, fue ella», gritó el niño mostrando un pequeño frasco.
Andrés frunció el ceño y preguntó: ¿Ella quién? El chico, jadeando, explicó apresurado: la muchacha rubia, joven, de sonrisa dulce. Mientras yo buscaba comida en la basura del jardín, la vi tirar esto. Después le daba más al niño. Eso es lo que lo está enfermando. Andrés abrió los ojos como si las piezas de un rompecabezas se unieran de repente. ¿Bianca? ¿La niñera? El niño asintió con fuerza. Sí, lo vi con mis propios ojos. Me llamo Gabriel. La incredulidad invadió a Andrés. Su voz salió cargada de indignación. Basta, no sabes de lo que hablas. Bianca es confiable, una mujer buena, dedicada. Mi hijo enfermó porque perdió a su madre, no por envenenamiento. Gabriel, sin embargo, dio un paso al frente, casi suplicando. Mírelo, señor. No está triste, está enfermo. Puede pensar que solo soy un niño de la calle, pero sé lo que vi. No quiero nada a cambio. Solo no deje que el niño muera. El corazón de Andrés vaciló. Miró el frasco en la mano del chico, luego a Esteban acostado, inmóvil, casi inerte en la cama. La rabia dio lugar a la duda, y por un instante no supo qué decir. Gabriel, notando la vacilación, extendió el frasco con insistencia. Llévelo, aunque no me crea, mande a alguien investigarlo. Va a ver que digo la verdad. Andrés tomó el objeto de mala gana, intentando mantener la postura, pero sintió el peso de aquella prueba en sus manos. Gabriel, con los ojos húmedos, dio 2 pasos hacia atrás, murmurando casi en un susurro. Solo quiero ayudar. Créame, señor. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió apresurado, desapareciendo por el pasillo. Andrés permaneció quieto, con el frasco entre los dedos y el corazón tomado por una extraña sensación. Entre la lealtad hacia la niñera y la duda incómoda que Gabriel había sembrado, una verdad oscura empezaba a insinuarse. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. Andrés permanecía en su despacho, sentado frente al escritorio de roble repleto de papeles, pero incapaz de concentrarse en ningún contrato o número. Sus ojos estaban fijos en el pequeño frasco que Gabriel había dejado. La luz de la lámpara se reflejaba en el vidrio, haciéndolo brillar como una amenaza silenciosa. ¿Y si ese chico tiene razón? ¿Y si...? Pensaba, mientras pasaba la mano por su cabello en un gesto de desesperación. No podía ignorar esa posibilidad, no cuando la vida de Esteban estaba en juego. Se levantó, fue hasta la ventana y miró el jardín oscuro. La imagen de Gabriel, con ropa rota y ojos angustiados, aún retumbaba en su mente. No quiero nada a cambio, solo no deje que el niño muera. Esas palabras volvían como un martillo, quebrando la certeza que intentaba sostener sobre la lealtad de Bianca. Por un lado, se sentía ingrato al dudar de la niñera que parecía tan dedicada. Por otro, el instinto de padre no le permitía arriesgarse. Si es verdad, nunca me lo perdonaré, murmuró con la voz entrecortada. A la mañana siguiente, Andrés tomó una decisión. Guardó el frasco en un sobre marrón y discretamente pidió a un chofer de confianza que lo llevara a un laboratorio privado de la ciudad. No dijo nada a Bianca, que seguía cuidando de Esteban con sus gestos serenos. Al salir, solo comentó: «Necesito resolver unos asuntos de la empresa». Ella asintió, sonriendo con suavidad, sin sospechar nada. Pero por dentro, el corazón de Andrés latía con fuerza. Cada paso parecía guiado por la duda y el miedo de confirmar lo peor. 2 días después, el teléfono de su escritorio sonó. El número del laboratorio apareció en la pantalla. Andrés contestó conteniendo la respiración. Del otro lado, una voz formal informó: «Señor Salazar, analizamos el líquido contenido en el frasco. Se trata de una sustancia tóxica, administrada en pequeñas dosis, capaz de causar fiebre, vómitos y letargo progresivo. Es un veneno». Las palabras resonaron como una sentencia de muerte. El empresario dejó que el aparato se deslizara de su mano, golpeando contra la madera del escritorio. Quedó inmóvil,
mirando la foto de Esteban y de su esposa fallecida, sonriendo en tiempos felices. El pecho de Andrés se oprimió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. La imagen de Esteban, tan frágil, ahora se mezclaba con el recuerdo del accidente que le había arrebatado a su esposa. Perdí a la mujer que amaba, y ahora casi pierdo a mi hijo dentro de mi propia casa, pensó tragando en seco. Se sentó y cubrió el rostro con las manos, intentando contener el llanto que insistía en escapar. En ese instante, ya no había espacio para la negación. El peligro estaba dentro de las paredes en las que creía estar seguro. Se levantó y caminó en círculos por el despacho, los puños cerrados. La confianza que tenía en Bianca ahora se mezclaba con la sensación de traición. ¿Por qué? ¿Cómo alguien que parecía tan dedicada haría esto? La duda lo consumía, pero la cruel certeza ya estaba sobre la mesa. Ya no era una suposición ni la fantasía de un niño de la calle. Era ciencia, era prueba, y aún así, su corazón se resistía a aceptarlo. El silencio solo fue roto por su propia voz temblorosa, casi un susurro. Debía haber creído en Gabriel desde el principio. Mientras apretaba la foto de su esposa contra el pecho, un torbellino de pensamientos lo dominaba. Necesitaba actuar rápido, necesitaba entender el motivo detrás de aquella maldad. Aún no sabía cómo lo haría, pero tenía plena convicción de algo. Esteban no podía pasar ni un día más en las manos equivocadas. Esa misma noche, Andrés caminaba por los pasillos de la mansión como un fantasma. La confirmación del veneno aún ardía en su mente como fuego. Esteban dormía en su cuarto, respirando con dificultad, y cada suspiro parecía una cuenta regresiva. Andrés sabía que no podría enfrentar aquello solo. Necesitaba a alguien dispuesto a ver lo que él hasta entonces se había negado a creer. Y fue pensando en eso que recordó a Gabriel, el niño de la calle que, aun siendo desacreditado, no dudó en decir la verdad. A la mañana siguiente, Andrés dejó la mansión y recorrió el centro de la ciudad. Entre callejones, calles concurridas y plazas llenas de vendedores ambulantes, buscaba al chico con la mirada. Hasta que lo encontró sentado en la banqueta, compartiendo un pedazo de pan duro con un perro callejero. Gabriel lo vio acercarse y de manera instintiva se encogió. «Yo no hice nada, señor, solo quería ayudar», dijo, vacilante. Andrés se arrodilló frente a él, intentando suavizar la voz que solía sonar autoritaria. «Lo sé, muchacho. Tenías razón. Te necesito». La sorpresa se dibujó en el rostro de Gabriel. Sus ojos, abiertos de par en par, mezclaban miedo y desconfianza. ¿Razón? ¿Quiere decir que el frasco...? Andrés respiró hondo, como si cada palabra pesara toneladas. «Era veneno. Me advertiste y no te escuché. Ahora necesito entender el porqué. ¿Quién es Bianca? ¿De dónde vino y qué la llevó a mi casa con ese propósito? ¿Puedes ayudarme?» El niño mordió su labio, pensativo. «No sé mucho, pero conozco lugares, gente que habla, gente que recuerda. Puedo intentarlo». Andrés sintió una extraña confianza en el muchacho. Era solo un niño, sucio y delgado, pero llevaba en los ojos la valentía de quien conoce la dureza del mundo. «Entonces iremos juntos. Te daré lo que necesites. Pero, por favor, ayúdame a salvar a mi hijo». Gabriel asintió, con una seriedad que parecía mucho mayor a su edad. «Si es por él, yo lo ayudo, pero tiene que estar listo. A veces la verdad duele más que la mentira». Esas palabras, salidas de un niño que nunca tuvo nada, resonaron profundamente en el corazón de Andrés. Comenzaron a hurgar en documentos, registros y hasta viejos periódicos en busca de pistas. Andrés usaba su influencia para abrir puertas, mientras Gabriel, con su vivencia en la calle, escuchaba conversaciones, hacía preguntas discretas y juntaba fragmentos de historias olvidadas. Poco a poco, un hilo comenzó a desenredarse, revelando un pasado cubierto por el polvo del tiempo. En medio de papeles viejos y relatos amargos, surgió un nombre que hizo estremecer a Andrés:
el padre de Bianca. Fue Gabriel quien, con ojos atentos, encontró una anotación en un archivo olvidado. Despido sumario. Sospecha de robo. Andrés sintió el estómago revolverse. El recuerdo volvió con fuerza. En aquella época, a un joven empresario sediento de resultados, había creído en rumores que decían que ese empleado desviaba dinero de la empresa. Aún sin pruebas concretas, no dudó. Lo despidió de forma sumaria, sin darle oportunidad de defenderse. El hombre, avergonzado y sin sustento, cayó en desgracia ante la comunidad. Pocos meses después, incapaz de lidiar con la humillación y el peso de las acusaciones, se quitó la vida. Andrés llevó las manos al rostro, en shock, murmurando: «Dios mío, fui yo destruí esa familia». Gabriel abrió los ojos con asombro, absorbiendo cada palabra. Entonces eso es. Bianca se quedó sola en el mundo, aún siendo niña. Creció cargando ese dolor, y ahora le devuelve a usted lo que sufrió. El silencio que siguió fue sofocante, como si el peso de la revelación hubiera robado el aire del despacho. Sentado en la penumbra, Andrés miraba a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas. Ella perdió a su padre por mi culpa, y ahora quiere hacerme perder a mi hijo. El muchacho respiró profundo, manteniendo la mirada firme. Aún hay tiempo, pero si quiere salvar a Esteban, tendrá que enfrentar ese dolor de frente. Andrés cerró los ojos, sintiendo que más que nunca, el pasado venía a cobrar su precio. El peso de la revelación aún ardía dentro de Andrés como una herida abierta. Los recuerdos del pasado, de su decisión precipitada e injusta, se mezclaban con el presente como ecos dolorosos. Miraba a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas, mientras Esteban dormía en la habitación contigua, cada vez más debilitado. El millonario, consumido por la culpa y el miedo, sentía que debía actuar rápido. Entonces, con una firmeza renovada, le dijo al muchacho: «Vamos a verla, necesito respuestas. Necesito saber hasta dónde está dispuesta a llegar Bianca». Gabriel asintió, pero había algo en el aire, una sensación densa, como si la verdad que buscaban estuviera a punto de mostrarse más cruel de lo que podían imaginar. Subieron las escaleras juntos, el corazón de Andrés latiendo descompasado. Cuando empujó la puerta de la habitación de Esteban, encontró la cama vacía. La sábana aún tibia delataba que el niño había estado allí instantes antes. La almohada arrugada, la cobija caída al lado, pero de su hijo, nada. «¿Esteban?», gritó con la voz entrecortada. Ninguna respuesta. El cuarto parecía gritar silencio. Andrés giró hacia Gabriel con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Él estaba aquí. Juro que estaba aquí». El muchacho abrió los ojos, tratando de contener su propio pánico. Bajaron apresurados por los pasillos de la mansión, llamando el nombre de Esteban una y otra vez. «Tal vez está en la cocina, quizás solo lo llevó a pasear», murmuraba Andrés, como si intentara convencerse a sí mismo, pero el vacío de cada habitación recorrida confirmaba lo peor. Bianca tampoco estaba en ningún lado. La mansión, antes refugio, ahora se transformaba en escenario de una pesadilla. El silencio era tan espeso que cada paso resonaba como un presagio. Fue entonces cuando el celular de Andrés vibró en su mano. Contestó sin pensar, y la pantalla iluminó su rostro angustiado. Del otro lado, la imagen apareció. Bianca. El cabello rubio despeinado, los ojos enrojecidos, la respiración agitada. En sus brazos Esteban, dormido con la cabeza caída sobre su hombro. La voz de Bianca salió temblorosa, pero cargada de odio contenido. «Tú destruiste a mi familia, Andrés. Ahora yo destruyo la tuya. Así quedamos a mano». El corazón del millonario se desplomó en su pecho. «Bianca, por favor, él es solo un niño, no tiene culpa de nada», suplicó con la voz rota. Pero ella no se inmutó. En los minutos siguientes llegaron nuevos videos. En cada uno, Bianca aparecía más perturbada, más encendida por la herida que cargaba. Sostenía a Esteban con fuerza. A veces lo arrullaba como si fuera su propio hijo,
Otras veces miraba a la cámara con furia. No intentes encontrarme. Si llamas a la policía, será peor. Quiero que sientas lo que yo sentí, la impotencia de ver cómo alguien que amas te es arrancado. Las palabras atravesaron a Andrés como cuchillos. Dejó el celular sobre la mesa, caminando en círculos, sin saber cómo reaccionar. Gabriel, firme a pesar del miedo, puso la mano en su brazo. Desesperarse no va a ayudar. Tenemos que pensar. Ella quiere que usted sufra, pero también quiere ser escuchada. Tal vez eso nos dé tiempo. Andrés lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Tiempo. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Y si realmente le hace daño a mi hijo? La voz le falló y se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. El muchacho, aún tan joven, mostraba más sensatez que el propio millonario en ese instante. Usted no puede rendirse. Encontraremos la manera. La tensión crecía a cada segundo. El brillo de odio en los ojos de Bianca en los videos revelaba que no solo estaba amenazando, estaba dispuesta a cumplir cada palabra. Lo que antes parecía una trama silenciosa de envenenamiento, ahora se transformaba en un secuestro desesperado, con consecuencias imprevisibles. Andrés sabía que no podía confiar en nadie más, y el miedo de perder a Esteban después de haber perdido a su esposa era insoportable. Miró a Gabriel, que permanecía firme a su lado, y susurró: «Sea lo que sea necesario, no dejaré que me arrebate a mi hijo». Las horas que siguieron fueron un tormento. Andrés apenas podía mantenerse de pie. Sentía el cuerpo temblar mientras veía una y otra vez los videos de Bianca en el celular. La mirada perturbada de ella, las amenazas dichas entre dientes, el cuerpo frágil de Esteban dormido en sus brazos, todo lo hacía sentirse al borde de la locura. La mansión, enorme y silenciosa, parecía encogerse a cada minuto, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. Gabriel, sentado a su lado, observaba en silencio, hasta que de repente su semblante cambió. Pidió ver nuevamente uno de los videos. Andrés, aturdido, le entregó el celular. Gabriel se inclinó, acercando el oído al pequeño altavoz, y sus ojos brillaron con reconocimiento. «Espere, ese sonido. Escuche, señor». Andrés frunció el ceño, intentando captar lo que el muchacho percibía. Detrás de la voz desesperada de Bianca, había en efecto un ruido constante, metálico y apagado. «Trenes», dijo Gabriel casi en un susurro. Andrés abrió los ojos sorprendido. «¿Trenes? Pero aquí no hay estación». Gabriel respiró hondo, como quien desentierra un recuerdo doloroso. «Yo conozco ese sonido. Viví en las calles cerca de esa vía férrea abandonada en las afueras de la ciudad. Es el único lugar que hace ese eco, los almacenes abandonados, los rieles oxidados. A veces dormía allí. No tengo duda. Ella está ahí». El corazón de Andrés se aceleró. La convicción en la mirada del muchacho no dejaba espacio para la duda. «¿Estás seguro de eso?», preguntó con la voz entrecortada. Gabriel asintió con firmeza. «Seguro. Si no vamos ahora, quizá mañana sea demasiado tarde». Sin perder tiempo, Andrés tomó las llaves del auto. Cada segundo la sensación de urgencia crecía más. Gabriel se sentó en el asiento del copiloto, con el rostro serio a pesar de su corta edad. El motor rugió y el auto avanzó por la carretera oscura. El paisaje urbano dio paso al abandono. Postes oxidados, muros grafiteados, maleza apoderándose de los costados del camino. Andrés apretaba el volante con fuerza, como si su vida dependiera de ello, y en el fondo así era. Cuando llegaron al área desierta, la escena era escalofriante. El viento silbaba entre los rieles gastados, las estructuras metálicas crujían como si contaran historias antiguas. Los almacenes, gigantes y olvidados, se alzaban como fantasmas en medio de la noche. Andrés detuvo el auto y respiró hondo. «Si ella está aquí, será peligroso». Gabriel lo interrumpió. «Peligroso es no hacer nada. Su hijo lo necesita.
Esas palabras, simples pero directas, encendieron de nuevo el valor en el pecho del millonario. Caminaron entre los rieles, cada paso resonando en el silencio. El sonido de vidrios rotos bajo sus pies, la herrumbre en las paredes, el olor a abandono, todo aumentaba la tensión. Andrés, acostumbrado a oficinas lujosas y salas de juntas, ahora se veía en un territorio hostil, guiado por un niño de la calle que conocía cada rincón como si fuera su propia piel. Gabriel se detuvo de repente, señalando una puerta entreabierta en el almacén más lejano. «Es ahí, lo reconozco. Debe estar ahí». Andrés sintió el corazón a punto de estallar en el pecho. Miró a Gabriel, que mantenía la expresión firme a pesar de su juventud. «No importa lo que pase, señor. Tenemos que entrar juntos». Andrés asintió, tragando saliva. Aquello no era solo un rescate, era un descenso a la oscuridad del pasado y a las consecuencias de sus propios errores. Cada paso hacia esa puerta era también un paso hacia lo desconocido. La puerta chirrió al ser empujada, revelando el interior sombrío del almacén. La penumbra dominaba el espacio, rota apenas por haces de luz que se filtraban entre las grietas del techo oxidado. El olor a moho se mezclaba con el de hierro viejo, creando una atmósfera sofocante. Andrés entró despacio, cada paso resonando en el piso de cemento como un trueno dentro de su propia mente. El corazón le latía desbocado y sus manos temblaban sin control. Gabriel lo seguía de cerca, con los ojos atentos, casi instintivos, como si pudiera sentir el peligro antes de verlo. En el centro del almacén, una escena de pesadilla. Esteban estaba acostado sobre una mesa metálica, inconsciente, el rostro pálido y los brazos inertes a los lados de su cuerpo. Bianca, con el cabello rubio despeinado y los ojos enrojecidos de tanto llorar, sostenía una jeringa en las manos. La aguja brillaba con la débil luz que se colaba del techo, reflejándose como una cuchilla a punto de cortar la última esperanza de Andrés. Fue entonces cuando un grito le salió del alma, desgarrando el aire. «Detente, Bianca, por el amor de Dios, no hagas eso». Bianca se giró bruscamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos había una mezcla de furia y dolor. La mano que sostenía la jeringa temblaba, pero no la soltaba. «Tú destruiste mi vida, Andrés. Mi padre fue acusado, humillado, abandonado por todos. ¿Y quién estuvo detrás de eso? Tú. Ahora llegó tu turno de sentir el mismo dolor». Su voz resonaba por el almacén, cargada de rencor. Andrés dio un paso al frente con las manos levantadas, intentando contener sus propias lágrimas. Me equivoqué terriblemente. Pero no es justo que mi hijo pague por eso. Él no tiene ninguna culpa. El silencio denso fue roto por la voz firme de Gabriel. El muchacho avanzó algunos pasos, con la mirada fija en la mujer, como si su inocencia le diera valor. Se está convirtiendo en lo mismo que más le lastimó. La venganza no es justicia, Bianca. Si hace esto, va a cargar el mismo vacío que siento cuando veo niños como yo, solos en las calles. Usted no va a sanar su dolor lastimando a otro inocente. Las palabras, simples y puras, resonaron con una fuerza inesperada en aquel espacio sombrío. Las manos de Bianca comenzaron a temblar visiblemente. La jeringa casi se le escapaba de los dedos, pero todavía resistía. Tú no entiendes, niño. No sabes lo que es perderlo todo. Gabriel respiró profundo y respondió con la voz quebrada. Sí, lo sé. Yo también lo perdí todo. No tengo padre, ni madre, ni casa. Pero aún así, no quiero hacerle daño a nadie. Lo que está a punto de hacer no le va a devolver a su padre. Solo va a hacer que otro niño llore como usted lloró. Andrés se acercó lentamente, cada palabra saliendo como un ruego desesperado de perdón. Bianca, si pudiera volver atrás, lo haría distinto. No habría permitido que los rumores destruyeran a su padre. Cargo con esa culpa todos los días ahora, pero por favor, no le quite a mi hijo el derecho de vivir. Él es todo lo que tengo. Su voz se quebró y las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas.
El empresario millonario, antes altivo e imponente, estaba ahí, despojado de todo orgullo, implorando por la vida de un niño. El almacén pareció contener la respiración. Bianca miró la jeringa en su mano, luego el rostro inocente de Esteban, y finalmente a Gabriel, ese muchacho frágil que la observaba con compasión genuina. Los segundos se arrastraron como horas. El sonido lejano de un tren abandonado resonó a lo lejos, como un recordatorio de que el tiempo estaba por acabarse. Por fin, Bianca dejó escapar un sollozo, y la jeringa cayó de su mano, golpeando el suelo con un chasquido metálico que sonó como una sentencia de rendición. Bianca cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, llorando intensamente. Sus gritos de dolor y arrepentimiento resonaron por el almacén vacío, mientras Andrés corría hasta la mesa, abrazando el frágil cuerpo de su hijo. «Esteban, mi amor, estoy aquí, papá está aquí». Gabriel se acercó despacio, colocando la mano en el hombro de Andrés, como quien comparte el peso del dolor y de la victoria. El millonario levantó la mirada, aún con los ojos empañados, y susurró al muchacho: «Salvaste la vida de mi hijo». La escena era de pura tensión y humanidad. Una mujer rota por el odio, un padre consumido por la culpa y un niño de la calle convertido en la voz de la razón. Ahí, en medio de aquel almacén olvidado, tres destinos se entrelazaron y una tregua inesperada nació en el instante en que la vida estuvo a punto de perderse. El llanto de Bianca resonaba por el almacén como un lamento antiguo, cargado de un dolor acumulado durante años. Sus hombros temblaban descontroladamente mientras escondía el rostro entre las manos. Andrés, aún arrodillado al lado de Esteban, la observaba en silencio. Ya no había ira en sus ojos, solo una mezcla de compasión y agotamiento. Gabriel, a pocos pasos de distancia, también la miraba. El muchacho no veía a una enemiga en ese instante, sino a una mujer hecha pedazos por la vida, que finalmente había llegado al límite de sus propias fuerzas. Bianca levantó el rostro despacio, revelando las lágrimas que corrían en ríos por sus mejillas. Su voz salió temblorosa entre sollozos. «Ya no puedo más, no soporto seguir cargando este odio. Me consumió, me transformó en algo que nunca quise ser». Sus ojos se dirigieron a Esteban todavía inconsciente, y estremeció al darse cuenta de lo cerca que había estado de cruzar una línea sin retorno. Si hubiera hecho esto, habría matado a la única parte inocente de esta historia. Andrés respiró hondo, todavía con su hijo en brazos, y dio un paso hacia ella. «Bianca, lo que sufriste fue cruel, injusto, y yo me equivoqué. Cometí un error que destruyó a tu padre y te dejó sola en el mundo. Nunca podré borrar eso. Pero no tiene que ser así. No tienes que continuar con esta cadena de dolor». Bianca cerró los ojos con fuerza, como si luchara contra los recuerdos de toda una vida. «Si prometes que no vas a lastimar a Esteban ni a nadie más, no te denunciaré», dijo Andrés, con la voz firme a pesar de la emoción. Bianca lo miró sorprendida y aliviada. Sus manos temblaban al responder. «Gracias, gracias por escucharme». Por un instante, parecía que la tensión disminuía. Pero entre un sollozo y otro, murmuró con voz baja y decidida: «Te lo agradezco, pero necesito ser castigada. Hice algo imperdonable». Entonces, en medio de aquel caos emocional, extendió la mano hasta el bolsillo, sacó su celular y lo sostuvo con fuerza. Sus dedos temblaban, pero había decisión en su gesto. Con un movimiento rápido, marcó a la policía. La llamada fue atendida y su voz salió entrecortada. «Me llamo Bianca Pérez. Estoy en el almacén ferroviario abandonado. Yo quiero entregarme». Las palabras parecían arrancarle no solo la culpa, sino también un peso que la sofocaba desde la infancia. Gabriel, que observaba todo, dio un paso al frente como si quisiera asegurarse de que no se retractara, pero Bianca bajó la cabeza en señal de rendición. «Necesito ser castigada.
No puedo seguir viviendo así, fingiendo que tengo control. Estuve a punto de hacer algo imperdonable. Andrés contempló esa escena con lágrimas en los ojos. Parte de él todavía la veía como la amenaza que había puesto en riesgo la vida de su hijo, pero otra parte comprendía. Ella también era una víctima, prisionera de un dolor que él mismo había ayudado a crear años atrás. El silencio del almacén fue roto minutos después por el sonido de sirenas que se acercaban, cada vez más intensas. Las luces azul y roja se filtraron por las rendijas de la estructura metálica, anunciando la llegada inevitable de las patrullas. Bianca no se resistió. Caminó lentamente hasta la puerta, levantó los brazos y esperó. Los policías entraron en formación y en segundos la esposaron. Ella no protestó, no luchó, solo lloró dejándose llevar. Andrés permaneció quieto, sosteniendo a Esteban contra el pecho, mientras Gabriel se quedaba a su lado en silencio. El corazón del millonario, aunque destrozado, sentía un hilo de alivio. La amenaza había terminado, pero la imagen de Bianca, siendo llevada entre los uniformados, quedaría grabada para siempre en su memoria, como un recordatorio de que las decisiones injustas pueden resonar durante toda una vida. Cuando el último policía cruzó la puerta con Bianca, solo quedó el sonido apagado de la respiración de Esteban y el latir apresurado del corazón de un padre que casi lo había perdido todo. Gabriel miró a Andrés y con sencillez murmuró: «Se acabó, señor. Ahora él está a salvo». El millonario asintió, aunque sabía en el fondo que aún quedaba algo más por reconstruir. No solo la seguridad de su hijo, sino también el verdadero significado de familia. Afuera del almacén, el aire parecía finalmente menos pesado. La madrugada traía consigo un soplo frío, pero para Andrés la sensación era de alivio, aunque mezclado con cansancio. Sostenía a Esteban contra su pecho con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca más lo perdería de vista. El niño seguía frágil, pero estaba vivo, y eso bastaba para que el padre sintiera que había recibido una segunda oportunidad. Gabriel caminaba a su lado en silencio, con los ojos cargados de la valentía de quien, a pesar de su corta edad, había enfrentado lo imposible. Andrés se detuvo un instante, se giró hacia el muchacho y dejó que la emoción rompiera su postura siempre contenida. «Tú salvaste a mi hijo, salvaste mi vida», dijo con la voz entrecortada. Gabriel, incómodo, desvió la mirada, como si no estuviera acostumbrado a recibir gratitud. «Yo solo hice lo que creí correcto», respondió con humildad, encogiendo los hombros. Pero sus ojos brillaban, reflejando una mezcla de alivio y sorpresa. Esteban, aunque aún débil, abrió los ojos un instante y extendió los brazos hacia Gabriel. El niño lo abrazó con fuerza, susurrando entre sollozos: «Ahora eres mi mejor amigo». Ese gesto sencillo fue como un rayo de luz en el corazón de todos. Gabriel, visiblemente conmovido, dejó escapar una lágrima y la secó rápidamente para no parecer vulnerable. El chico de la calle, acostumbrado a sobrevivir solo, ahora se veía aceptado con un cariño que nunca imaginó recibir. Andrés contemplaba la escena con los ojos húmedos. En silencio, reflexionaba sobre cómo ese niño se había vuelto esencial en tan poco tiempo. La valentía de Gabriel, su pureza y su determinación habían hecho la diferencia cuando todo parecía perdido. Se acercó, puso la mano sobre su hombro y añadió: «Desde hoy formas parte de nuestra familia». Las palabras sonaron firmes, como una promesa irrevocable. Gabriel abrió los ojos incrédulo. «¿Familia? ¿Yo? Pero si yo no tengo nada, ni siquiera tengo dónde dormir bien». Andrés apretó su hombro y respondió con convicción: «Ahora sí tienes. Me tienes a mí, tienes a Esteban, tienes un hogar. No importa lo que pasó antes, a partir de hoy nada será igual». La voz firme del millonario llevaba una ternura que pocos habían escuchado de él. El muchacho bajó la cabeza, intentando ocultar la emoción, pero no pudo contener la tímida sonrisa que nació en sus labios.
El frío de la madrugada parecía disiparse, sustituido por el calor inesperado de ese vínculo que nacía. Gabriel, que tantas veces había dormido en banquetas duras, ahora sentía que pertenecía a algún lugar. Y ese lugar no estaba hecho de lujo ni de riqueza, sino de algo mucho más valioso: afecto genuino. Mientras caminaban para salir de aquel terreno abandonado, las primeras luces de la mañana aparecían en el horizonte. El sol despuntaba lentamente, dorando las sombras e iluminando el rostro cansado pero esperanzado de Andrés. A su lado, Esteban y Gabriel intercambiaban miradas cómplices, como si ya fueran hermanos. Pasaron meses desde aquella noche en que todo parecía a punto de derrumbarse. La mansión, antes silenciosa y cargada de sombras, ahora se llenaba con risas y los pasos apresurados de dos niños corriendo por los pasillos. Gabriel ya no era solo el chico de la calle que surgió como un héroe improbable. Ahora tenía un cuarto propio, libros escolares sobre el escritorio y juguetes compartidos con Esteban. El vacío que la muerte de su esposa había dejado en la vida de Andrés comenzaba poco a poco a ser llenado por una nueva forma de amor y pertenencia. Una tarde soleada, los tres estaban sentados en el jardín. Esteban, recuperado y lleno de energía, construía un castillo con bloques de colores. Gabriel, recostado en el pasto, reía con una espontaneidad que parecía haber estado escondida durante años. Andrés los observaba con el corazón cálido, sintiendo que la mansión finalmente volvía a ser un hogar. El millonario, antes tan atado a los negocios, ahora entendía que su mayor fortuna estaba ahí, frente a sus ojos. Gabriel los miró y, con la voz entrecortada, dejó escapar: «Nunca pensé que volvería a tener una familia». El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del viento entre los árboles. Andrés se acercó, puso la mano sobre el hombro del muchacho y respondió con sinceridad: «Y nosotros nunca pensamos que aprenderíamos tanto de ti. Nos mostraste valentía, bondad, y nos diste una nueva oportunidad de empezar de nuevo». Esteban interrumpió la conversación con esa manera pura y directa de los niños, diciendo: «Espero que Bianca mejore. Nadie merece vivir con tanto odio». Las palabras simples del niño trajeron una reflexión profunda. Andrés y Gabriel se miraron, comprendiendo que a pesar del dolor que ella había causado, aún había espacio para la compasión. La cicatriz de esa historia no podía borrarse, pero sí podía enseñar la importancia del perdón. El cielo se teñía de tonos naranjas y dorados, creando una atmósfera de calma después de la tormenta. Gabriel, con los ojos húmedos, añadió: «Yo pensaba que estaba destinado a vivir solo para siempre. Pero ustedes me mostraron que incluso quien lo ha perdido todo puede tener un nuevo comienzo». Andrés lo abrazó con fuerza y Esteban, riendo, se sumó al abrazo, formando un círculo perfecto de afecto. La escena de los tres juntos en el jardín, unidos no por la sangre sino por el amor que eligieron cultivar, era la prueba de que el dolor del pasado no había desaparecido, pero ahora servía como recordatorio de que hasta las heridas más profundas pueden dar lugar a algo nuevo y hermoso. Bianca pagaría por sus errores, pero al mismo tiempo, el futuro se abría para aquellos que eligieron seguir adelante con esperanza. Y así, la historia no terminaba en venganza, ni en tragedia, sino en renacimiento. Porque al final, la verdadera victoria no estaba en derrotar enemigos, sino en transformar el sufrimiento en aprendizaje, la soledad en lazo y la pérdida en una nueva oportunidad de amar. Andrés, Esteban y Gabriel. Tres vidas quebradas, ahora entrelazadas en una sola familia. Un final que no borraba el dolor, pero iluminaba el camino hacia un nuevo comienzo inspirador. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.